Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. Que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí del libro de Mateo. Recordemos que hoy eh, nos toca el capítulo 11, donde ya hemos estudiado el 11 del 1 al 6, y ahora nos toca el 11, pero entonces desde el 7 en adelante. Si usted pues recuerda, hablábamos nosotros de lo que es los mensajeros de Juan el Bautista, donde van donde Jesús a preguntarle si a él es que están esperando. Y realmente Jesús pues le explica que le diga a Juan claramente que los ciegos ven, los cojos caminan, ¿verdad? Los sordos oyen. Y, y aquí, pues en ese contexto, ahora vamos a venir con lo que es que Jesús, entonces habla de Juan el Bautista. Dice aquí que cuando Jesús le dice esto a los dos mensajeros de Juan el Bautista, ellos se van. Entonces dice el verso 7 del 11: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mm? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, o endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aquí hemos leído lo que es Jesús comienza a hablar, ¿verdad?, de las cualidades de Juan el Bautista, que dice que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que él, o sea, que Juan el Bautista. Entonces, aquí mirando este pasaje que hemos leído en Mateo 11, del 7 en adelante, el 7, yo repito que dice: cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar con la gente acerca de Juan y le dijo: cuando ustedes fueron al desierto, ¿a quiénes vinieron allí? ¿Acaso a quién vieron allí? ¿Acaso vieron a un hombre doblado como la caña que dobla el viento? Podemos ver a Mateo 3:1, a Marcos 3:1. Una caña sacudida, o sea, la analogía hace referencia a la planta de tallo que crece en las rivieras del río Jordán. La imagen proyectada era de una persona sin firmeza de carácter, que fácilmente se deja llevar de aquí para allá por la
por las ideas de otros. Dice el 8, aquí del 11, ¿o qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestidura delicada? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. O sea, ¿acaso, dice Jesús, vieron a alguien vestido con ropa muy lujosa? Se está refiriendo a Juan el Bautista como vestía. Recuerden que los que se visten así viven en palacio como los reyes. Dice el 9, pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta. Entonces, ¿a quién vieron entonces? ¿Acaso vieron a un profeta? Por supuesto que sí. En realidad Juan era más que un profeta. Lucas 1:76. Como los profetas del Antiguo Testamento, Juan era un portavoz de Dios, pero él tuvo el privilegio de anunciar, mi querido, mi querida, y presenciar la venida mesiánica, verso 10. Otros profetas no pudieron ver esto, mas él anunció y vio al Mesías. Como podemos ver en el verso 10 que dice, porque este es de quien está escrito. Podemos ver a Malaquías 3:1, Isaías 43. Él era el mensajero de quien Dios había hablado cuando dijo, yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar todo para tu llegada. Malaquías, como digo, 3:1, Marcos 1:12. Dice el verso 11 del 11, de cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista, pero en el reino de Dios la persona menos importante es superior a Juan. Nacido de mujer, es decir, toda la humanidad. El más pequeño, mi querido, mi querida, en el reino, perdón, el más pequeño en el reino, Jesús está hablando de grandeza en términos de privilegio, no de poder o de importancia. Por ser el procesor o el precursor del Mesías, Juan era considerado el más privilegiado de los que vivieron en el periodo que terminó con el ministerio de Cristo. Sin embargo, ahora aún los más pequeños en el reino son mayores que Juan. Ninguno antes de Juan había experimentado ese privilegio y él moriría antes de tener la oportunidad de ser parte del reino en la tierra. Aquellos que creen en Cristo como su Salvador gozan en el presente algunos de los beneficios del reino, es decir, su presencia y la del Espíritu Santo, o sea, la palabra que estamos leyendo. Jesús ensalzó a Juan como un hombre de valor, verso 7, de consagración, verso 8, y de grandeza, verso 9 al 11. Aún así, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Dice el verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Mi querido, mi querida, desde que Juan Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Es usted valiente y quiere venir a Cristo? ¿Soy yo valiente para mantenerme en este camino? El reino de los cielos que Jesús estableció como un poderoso movimiento es como un reino entre los hombres. Ahora, ¿por qué sufre violencia? O sea, exige de ellos una reacción igualmente fuerte y radical. Ser cristiano de una forma hablando es fácil, pero a la vez difícil, porque usted tiene que dejar de hacer todo lo que le gusta en el mundo para venir a Cristo. Sufre violencia. Hay cosas que realmente tiene que dejarla. El evangelio te hace que tú sigues a Cristo, tú tienes que continuar con Cristo,
olvidarte de los placeres, olvidarte de tantas cosas para poder ser discípulo de Cristo. Los violentos son quienes lo arrebatan, gente de gran entusiasmo y dedicación que desea responder al llamado y propagar enérgicamente el mensaje y la dinámica del reino de Dios. Podemos ver a Lucas 16:16. Mateo, Lucas 16:16. Lo violento, o sea, por la fuerza. El griego indica que el reino está siendo atacado y que los hombres violentos están tratando de impedir que otros entren. Los violentos incluirían a los escribas y los fariseos. Mateo 23:13. Y a Herodes el Grande, que trató de matar al niño Jesús, y a Herodes Antipas, que mandó a perseguir y a decapitar a Juan el Bautista. Jesús advierte a sus discípulos que la oposición aumentará en lugar de disminuir. Mateo 10:16 al 42. Dice el verso 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Mi querido, mi querida, Dios ya había anunciado en la Biblia todo lo que iba a pasar hasta el momento en que viniera Juan el Bautista. Ya nosotros no necesitamos que alguien nos diga lo que Dios nos dice, lo que Dios manda decir. Los profetas fueron hasta Juan. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra completa. Ya la profecía están aquí. Usted me diría, pero el libro de los Hechos habla de Ágabo, de unos profetas, porque todavía la Biblia no estaba completa. Pero una vez ya nosotros tenemos esta Biblia, ya Dios no nos manda a decir nada con nadie. Dios nos manda a decir las cosas, nos dice las cosas a través de su palabra. Hebreos 1:1 y 2, que le explico. En Hebreos dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla a través de su Hijo. Ya Dios nos habla a través de su Hijo, de Cristo. Por ende, nosotros con la palabra, ya Él se comunica con nosotros. Y dice aquí el verso 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta quién, hasta Juan. Así que cuando usted escuche de que tal persona es profeta, ya usted sabe que el título es un falso profeta. Realmente eso tenemos que tenerlo muy claro para que no se nos engañe. Seguimos aquí en lo que es el verso 14. Vamos a ver. El verso 14, vamos a ver lo que dice. Entonces, dice de esta manera, mire, dice, y si queréis recibirlo, él es aquel, Elías, que había de venir. Y creyendo, o sea, y créanlo o no, cuando Dios dijo que enviaría el profeta Elías, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Malaquías 4:5, Mateo 17:12, Lucas 1:17. Jesús, queridos, mi querida, revela a las multitudes que en Juan se cumple lo profetizado acerca de Elías. Malaquías 4:5. Una prueba del comienzo de la era cristiana se halla en la identificación de Juan el Bautista con Elías. Dice el verso 15. El que tiene oídos para oír, que oiga. Si en verdad tienen oídos, presten atención. Mateo 13:9-43, Marcos 4:23, Apocalipsis 13:9. Cuando nos habla del que tiene oído que oiga, primero debe existir la capacidad para oír la palabra en el sentido de percibirla
y entenderla espiritualmente. Marcos 4:33, Primera de Corintios 2:4-16. Después que la oye, debe aceptarla por fe con la intención de obedecerla. Verso 20. Santiago 1:22-25. Dice el 16. Mas ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Realmente ustedes los que viven en esta época son como los niños que se sientan a jugar en la plaza y le gritan a otros niños. Le dice Jesús. Esta generación, dice Jesús, hablando con ellos, usa casi siempre esta expresión para referirse a los judíos que lo rechazaban. Cuando él dice, ¿a qué compararé esta generación? Está hablando con ellos y le está diciendo eso. Jesús usa este símil de comparación, o sea, para describir la actitud de los judíos hacia el evangelio presente, hacia el evangelio, y presenta la escena que pudiera suceder en las plazas donde los niños tratan de que otros niños se le unan en los juegos imitando a adultos. El primer juego es el de un banquete imaginario, pero a los niños invitados no les interesa. Entonces los niños idean hacer un funeral a lo que aparentemente tampoco fue el de agrado de los niños invitados. O sea, por razonamiento, la predicación y la vida escéptica, una vida de disciplina de Juan el Bautista, corresponde al del banquete. Los fariseos rehúsan aceptar la verdad de ambos, diciendo más bien, oponerse y atacar a los dos. Si nos damos cuenta de la predicación del evangelio, tanto Juan el Bautista como Jesús fueron rechazados. Dice el verso 17, diciendo, oh, tocamos flauta y no bailasteis, o endechamos y no lamentéis. O sea, tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Dice el 18, porque vino Juan, Jesús refiriéndose, ¿verdad? Porque vino Juan, quien ni comía ni bebía, y dicen demonio tiene, rechazando el evangelio. Cuando hoy se predica, se rechaza las predicaciones. En vez de abrir los oídos y escuchar lo que dice Dios en su palabra. Dice el 18, entonces, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen demonio tiene. O sea, Juan ayunaba y ustedes decían que dentro de él había un demonio. Y dice el 19, para terminar, dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Claramente dice aquí, luego vine yo, dice Cristo, el Hijo del Hombre, que como y bebo, y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente de mala fama y de los que no obedecen a Dios. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por su resultado. Mateo 9:11, Lucas 15:2. En Lucas 7:35 podemos ver que dice, por todos sus hijos, y en ambos casos el proverbio significa que son las acciones y su resultado lo que prueba la sabiduría de una decisión y no la palabra. Y yo repito, realmente, son las acciones y su resultado lo que prueban la sabiduría de una persona, de una decisión y no la palabra. Así que en realidad los adversarios de Jesús demostrarían ser necios. Mi querido, mi querida, para terminar, como le decía al comienzo, es ser cristiano de una manera así
se ve fácil, pero dentro es un poquito difícil. No te creen primero la misma familia de tu casa, tu misma familia, los cercanos. Entonces, tú tienes que predicar la palabra, ¿verdad? Pero siempre tomemos en cuenta, y yo tomo en cuenta, cuando una persona me predica, yo no lo veo a él como persona, sino lo que él está leyendo de la palabra. Porque en quien yo debo de creer es a quien él está predicando. Entonces está predicando de Cristo, yo debo de creer en Cristo. Yo debo de creer en Cristo. Yo debo de poner mis ojos en Cristo. A Juan el Bautista no le creían, a Jesús no le creían. ¿Por qué tengo yo que entender que a mí sí me van a... O sea, yo trato de que lo que yo hable sea lo que dice la palabra, para que la persona crean en Cristo. Crean en Cristo. Jesús ilustra la, la veleidosa, o sea, inconstantes y a veces adversa reacción de la gente al mensaje de Juan y al suyo propio. La incredulidad no constituye una respuesta a la verdad. No importa lo bien que haya sido presentado y demostrada. Vamos a encontrar personas que no creen, pero hay que seguir predicando. Yo no creía, hasta tanto abrí mis ojos, puse mi corazón en base a lo que está en la palabra y así va aumentando mi fe. No ponga sus ojos en mí, póngalo en Cristo. Como le decía, Juan el Bautista, ¿verdad? Dice que realmente que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. Porque Juan pudo ver el reino llegar donde el mismo Juan bautizó a Cristo. Pero muchos ni creían en Juan ni creían en Cristo. Hoy muchos no creen en Cristo. Y ahí es donde yo me baso y le digo, y a veces usted y yo nos desesperamos porque no creen en lo que decimos. Ahora, nuestras acciones, nuestro comportamiento podría ayudar a que crean un poco, pero realmente en quien se debe de creer, en quien usted debe de creer, es en Cristo. Y que lo que leamos aquí y miremos sea la palabra del Señor, no lo mío, no mi testimonio. Ponga su mirada en Cristo. Señores, gracias por su sintonía. Vamos a dejarlo ahí para después venir con lo que es juicio sobre las ciudades impenitentes, o sea, incorregible el pecado. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.